Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. He hecho esta grabación para tratar de explicar un poco mejor cómo realizar búsquedas de información en Internet. Muchas veces los docentes asumimos que cuando solicitamos que un alumno revise información para un trabajo, una práctica o una tesis, el alumno lo sabe hacer. Es importante que como estudiante sepas diferenciar los diferentes tipos de información que a veces puedes encontrar en una búsqueda de Internet. Muchas veces uno de los errores muy comunes que tienen los alumnos es que no saben diferenciar entre un artículo científico o una página web o una base de datos. Entonces, esta grabación tiene como objetivo explicar las diferentes fuentes de información con las que te puedes topar en una búsqueda en Internet y cómo clasificarlas. Cuando tú haces esto, no nada más aprendes a buscar información, también te facilita muchísimo al momento en que tú hagas tus referencias en formato APA, porque no se puede prestar a que cometas un error. Muchas veces lo que se califica o lo que reduce puntos o por lo que te regresan un trabajo es porque el referenciado APA no está o no coincide con lo que tú estás entregando en tu trabajo. La mayoría de las veces como estudiante piensas que ya cuando terminaste tu trabajo este merece un 10, merece la mejor calificación que hay. Pero resulta que cuando el maestro lo ve, lo único que hace es: basura, basura. Espero que este video te ayude para que aprendas a identificar información y que puedas mejorar tus notas al momento de presentárselas a tu profesor. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de cómo buscar información. Muchas universidades tienen compradas las licencias en diferentes plataformas para poder buscar artículos o libros científicos. Por ejemplo, tienen para poder entrar a Elsevier, Wiley, Springer. Entonces, es importante que te acerques a la biblioteca de tu universidad para ver si esta cuenta con las licencias. Para efectos de este video, pues realmente vamos a buscar como los mortales, o sea, con una búsqueda sencillita que es Google. Vamos a poner el ejemplo de hacer la búsqueda para aminoácidos. Vamos a suponer que tu docente te pidió que busques sobre aminoácidos. Aquí es una sugerencia que te hago que tengas muy presente qué es lo que te está solicitando el docente. Es muy diferente la búsqueda que tienes que hacer cuando se trata nada más para que sea información o búsqueda previa a la clase, a la información que tienes que buscar para un reporte o a la información que tienes que buscar para una tesis. Entonces, eso es lo primero que tienes que tener muy en claro. ¿Qué tipo de información vas a buscar y para qué? Vamos a suponer que tu docente nada más te dijo, bueno, el día de mañana van a investigar para aminoácidos. Entonces, lo más básico es poner en Google esa palabra, aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí una que pudiera, para una investigación previa, darte una idea general, pudiera ser Medline Plus. Por ejemplo, si vamos más abajo y seleccionamos la de Genome, esta pertenece a un instituto de investigación. Entonces, la información que viene aquí tal vez es un poco más confiable que la anterior. Regreso a esta sección de la búsqueda porque me parece importante explicar que hay una diferencia muy marcada en cuanto a buscar información en una plataforma y saberla distinguir. Por ejemplo, si damos clic nuevamente en Genome y echamos un vistazo sobre toda la información que se presenta aquí, se darán cuenta que no hay un autor como tal. Entonces, en este caso, el responsable de subir esta información es el instituto de investigación. Entonces, cuando se formula la referencia, el autor principal es este de aquí. He preparado previamente otra página, pero es importante que vean la diferencia. Aunque esta base de datos es de Elsevier y está la información que buscamos, hay un autor. Aquí está. Bueno, de hecho son varios autores. Pero un error muy común que cometen los estudiantes es pensar
que el responsable de la información es Elsevier. Y formulan sus referencias tomando en cuenta a Elsevier, cuando en realidad el autor principal es Prieto Pérez. Entonces, vean la diferencia. En este caso, el responsable de la información es el instituto, pero en este caso no. Aquí el truco o la importancia va a ser el que ustedes vean toda la información, no nada más encuentren la sección que buscas, la copias, la pegas o la lees nada más, sino que también busques quién es el autor. Ahora, ¿qué tal si es, por ejemplo, para un reporte de práctica? Bueno, creo que ya el Google ya no alcanza para el propósito de una práctica, entonces tenemos que ir a algo más especializado como Google Académico. Si en Google Académico tú pones aminoácidos, ya la información es un poco más compleja y de mayor seguridad. Por ejemplo, esta primera referencia que está aquí corresponde a un artículo científico. En este caso, es importante explicar que aquí hay un error que también es muy común. A veces, como estudiantes, buscan la información, seleccionas, sabes, tomas la parte que te interesa, copias, pegas, y lo que haces para preparar tu referencia es copiar la liga y lo pones como si fuera una página web. Ese es un error muy, muy importante porque en realidad, aunque sí, en formato o en vista parece que es una página web, en realidad no lo es un artículo científico, es la versión electrónica de un artículo científico. Incluso, si te das cuenta en esta sección de aquí, si tú le das español, te arroja realmente el formato del artículo como si estuviera ya en su forma impresa. Entonces te darás cuenta que es una revista. Y el error que se comete a veces es tomarlo como si fuera una página web. Ahora, volvamos a esta sección de aquí que es el Google tradicional. Algo que te puede ayudar a mejorar o una herramienta que podemos hacer es, después de la palabra clave que estás buscando, añadir PDF. Cuando tú añades la palabra PDF o las siglas PDF, te arroja otra información diferente a la que previamente estabas buscando. De hecho, si te das cuenta, y nos vamos hacia atrás, verás que los recursos son totalmente diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que ya cuando buscas tal vez te pueden aparecer como en este caso, una presentación, una clase, un manual de prácticas. Tal vez si es un reporte de prácticas lo que tienes que hacer con solo añadir PDF, te ayuda porque te arroja prácticas de otras universidades. Ahora, si tenemos esto mismo, podemos hacer o añadir también la palabra tesis. Y entonces nos arroja otro panel totalmente diferente. Si, por ejemplo, tú le das clic aquí, y así tú observas, después de darle clic, te das cuenta que la información que viene aquí pues ya es o corresponde a una tesis de maestría. Entonces observa que con estos pequeños trucos puedes potenciar muchísimo tu investigación, la búsqueda de información. Entonces, que no se te olvide, puedes hacer tu búsqueda inicial en Google, puedes mejorar tu búsqueda si pasas a Google Académico y adicionalmente si añades las palabras PDF, tesis, después de la palabra clave que estás buscando, verás que cambian las opciones de búsqueda y bueno, eso puede hacer más enriquecedora tu investigación.